what do you think, Gary? ¿Tú quieres cárcel o quieres libertad con tu exmujer? Tú no tienes nada en contra de mí, Ambrose. No tienes un caso. No tienes nada. Oh, yes. Yes, I do. I've got a case. Y yo puedo preguntar a pendejo de Leslie por todo tu... Y yo te voy a hundir en la cárcel por siempre. Cadena perpetua. Now listen to me. ¿Tú quieres cárcel o libertad con tu exmujer por cambio de que ella nos entregue a Chema Venegas? I'm gonna go get some coffee. Pero cuando yo regreso, yo quiero respuestas. I don't know what you want me to tell you. I don't understand. Queremos al Chema Venegas. ¿Ahora sí más claro? Y precisamente por eso es que estás jodido, Caro. Ya al Chema nos lo va a entregar Roberts. No puedo hacer eso. Y te equivocas. Hace mucho tiempo que Venegas y él se distanciaron. Siempre tendrán a Mabel Roberts en común. En cambio, tú no tienes nada que ofrecernos. A menos que nos entregues a la gente de tu red aquí en el norte. Los que le están comprando a ella y a Venegas. Yo ya no supe nada de ellos. Y no me voy a enfrentar al Chema Venegas. Él es capaz de matarnos a todos. Preguntaste qué queríamos, ¿right? Digamos que esa es mi lista santa. Ok. Yo no nací para estar en la cárcel. Te puedo dar algunos nombres de algunos de sus compradores. Te puedo dar dinero. ¿Cuánto quieres? The list. The money we can talk about outside. Either you give us the complete list, or you go to prison. Hey, Zen Master. ¿Tú estás meditando? Me gusta que eres místico. Me gusta que eres hippie. Hippie, pacifista, veterano de guerra. Lo importante es tener la mente tranquila, Ambrose, con claridad. Hay una definición por ti mismo que te faltó. Tú eres narcotraficante. ¿Tú ya te iluminaste? ¿Tú tienes una respuesta por mí? Sí, ya decidí. Quiero libertad para Mabel y para mí, plena, sin dejar huella. Claro, si es que logro entregarte el Chema Venegas. Meditation is good for you. Absolutely. Me gusta. Tenemos un trato. Bien. Ahora lo que necesito es mi phone. Vamos, dame mi teléfono. Espérate, Torito, falta la salsa. Venga, cabrón. niñas. Acérquenle la salsita verde a mi hijo. Mira. Vas a tener que aprender a hacerla, ¿eh? Cualquier día de estos te enseño, hija. Por supuesto, doña Elvira. Ay, qué buena se ve. Hay sopita de leche con queso y una carnita asada que les hice con mucho cariño, hijo. Pues qué rico. No, muchas gracias, jefa. Ahora sí que nada más falta el rojo, la Regina y los chamacos y ya. La familia completa, ¿no? Ay, los chamacos. Con la cantidad de espacio que hay aquí para que jueguen. ¿Cuándo me los van a traer? Y lo digo también por ustedes. Pues usted dígale a la patrona. Bueno, salud por la familia. Salud. Por el placer de tenerlos aquí. Conteste, mija. A ver quién es. Bueno. Ve que le sacas al menor. ¿De don Ricardo? Sí. Gary. ¿Qué pasa, hijo?
Muy bien. Sí, hace mucho que no hablamos. Pero estoy sentándome a comer. ¿Qué quieres? Bon appetit. ¿Está el Chema contigo? Quisiera hablar de unos nuevos negocios. ¿Qué negocios? Yo preferiría que nos viéramos. ¿Puede ser? ¿Vernos? ¿Para qué? Si no quedó nada pendiente entre nosotros. Además, no estamos en Tucson. Ya. I know. Entonces, ¿dónde están? Cuando regresan podríamos vernos en nuestra casa. Tu casa. Quiere verlo. Regresamos mañana. Ok. ¿Por qué no nos vemos ahí, entonces? Sí, está bien. Chao, my love. It's done. No me dio tiempo de preguntarle por Almenar, pero quiere vernos a los dos. Como ese cabrón no es santo de mi devoción. Va a tener que ir tú sola. No, yo no quiero. No quiero verlo sin ti, por favor, no. Yo tengo cosas que hacer. Lo ves tú. Bueno, provechito. Órale, porque se enfrían. Provecho, sí. Uy, se le pasó el chile ahora sí. Bueno, ya, a dormir, ¿eh? Ya es bien tarde, no se les acaba la pila, qué bárbaro, se parecen a su mamá. Y ni se han tomado su lechita, ¿eh? No, y eso sí que no. Se la tomen, ¿eh? Antes de dormir. No se vayan a quedar chapos como su tío el Chema. Eso sí que no, si se parece más a ti que nada. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que salieron unos hijos de la fregada o qué? No, mira, gracias a Dios que salieron a ti. Tienen tus ojos y tu sonrisa. Salieron bien chulos mis chamacos. Oye, ya me dio hambre, ¿tú no? Sí, un poquito. Vamos a la cocina y te preparo algo. Ándale. Oye, hablando de chiles güeros, hablé con mi tía Inés. ¿Y eso para qué? No te enojes. Le dije que no les dijera nada al Ricardo ni que se enterara nadie. Mira, lo que pasa es que me he sentido bien sola, Rojo. Necesitaba el apapacho de mi familia, saber que estaban bien. Y quedé de verla. Tú estás consciente de lo que significa eso, ¿verdad? Que nos vamos a meter en pedo. Pues me le he pasado muy bien, ¿eh? Ah, pues qué bueno que te lo has pasado bien, Ricardo. Pero si no te importa, me gustaría hablar de negocios contigo. Necesito que me digas con toda claridad de qué fregado se trata este asunto, ¿eh? Es muy simple. Quiero que dejen al Chema Venegas y se vengan conmigo. Un momento, punto aclaratorio. Nosotros nunca nos hemos con el Chema. Tú ya no seas payaso y ponte serio, hombre, por favor. Ya ponte serio, Lupe. A ver, compadre. Ya hablando en serio, el 5%. 5% más de lo que les dé el Chema. ¿Cómo ves? ¡Pelar esta gon! ¡Llévenselo de acá! Lo amarran en el patio y le echan miel para que se lo coman la hormiga de malparido. Y mañana lo ponemos de ejemplo a los demás. Pasó. Patrón, que el hijuepu todo te creyó que nos había robado un billete y que no lo íbamos a pillar. Que le den su paliza, ¿no? ¿Sabes que estuve averiguando? Una gente muy allegada mía allá en Medellín. Me dijeron que este man Martínez, el veneco, Nelson Martínez, había estado allá en Medallo con un mexicano. No echar tanta cabeza para saber que don Ricardo, ¿no? Entonces, ¿usted qué piensa, patrón? ¿Qué tal Ricardo ese le está torciendo al Chema o qué? Pues, hermano, yo lo que pienso es lo siguiente. Si el veneco está haciendo negocios con Ricardo, ¿sabe quién va a entrar a esa escena? Tostado. Tostado y Martínez son llaves, hacen negocios. Claro. Entonces,
comenzamos a seguir a don Ricardo, le vamos a llegar a la ratonera donde está el agono tostado. Y yo brinco de una. ¿Cómo se llama, suegra? ¿Capirotada? Capirotada. Pero sí, se le pasó el piloncillo, jefe. Adiós. Sí. Doña Elvira, afuera está la señora Abigail, dice que necesita hablarle urgente. Ya regreso. Toro. A ver. ¿Qué hola, mija? ¿Qué tienes? Es que no me gustó nada la llamada de Gary, mi amor. A ver, ¿qué tipo de negocios quiere plantearnos? ¿Qué? Pues no sé, pero averigua. A lo mejor tiene que ver con el viaje ese de don Ricardo a Colombia. Pero no quiero ver. No. Pero es que... Discúlpame, mija, pero necesito platicar un asunto a solas con el Chema. No te preocupes. Te espero en el cuarto, mi amor. Sí. ¿Qué hola, jefa? Ahora, ¿qué cuento le vino a la Abigail? Pues que no le aparece el chamaco. Que la última vez que lo vieron fue en el entrenamiento de fútbol y que se lo llevaron unos hombres. No habrás tenido nada que ver tú con eso, ¿no? Jefa, usted me pidió que limpiara el pueblo de rateros. Ese cabrón uno de ellos. Así es que ya, asunto resuelto. No se preocupe, jefa. Mira nomás. Chulada. No dejo de desearte, mi alma. Yo tampoco, mi amor. Y la verdad es que estuve pensando. Y... Ay, yo creo que estamos en sintonía en algo ahora. ¿No crees que nos llegó el momento de tener hijos, mi amor? ¿Eso quieres? Sí, Chema. Yo la verdad quiero embarazarme esta noche. Sí. Quiero que me hagas el amor como nunca antes para que me hagas un hijo tuyo. Here you go, man. Oh, come on. Yo quiero mi libertad. Quiero salir de aquí. No quiero un café barato, Andrews. Don't be rude. Esta es una cortesía por ti. Now, listen to me. Yo te voy a explicar cómo está la situación. Con todo lo que incautamos a ti y a tu socio Leslie, nosotros te podemos meter por la cárcel por toda tu life. Pero no. Tú vas a salir mañana con nosotros por un operativo. No. A mí no me vas a poner enfrente de ese maldito del Chema Venegas. No. Nosotros vamos a montar un operativo por capturar a Mabel. Si vienen los dos, ¡bam! Los atrapamos. Nada de bam. Tú dijiste que ibas a dejar a Mabel fuera de todo esto. Solo si Mabel viene sola. Si ella no se entrega a Chema Venegas, yo te puedo poner por ti y por Mabel en un sistema de protección de testigos. ¿Ah, sí? ¿Y qué garantías tenemos? Mira, Luz, yo conozco bien mis derechos. Yo lo quiero todo por escrito y firmado. Well, tú no tienes otra opción más que confiar en mí. Si tú y Mabel me entregan a Chema Venegas en una bandeja de plata, that's how you say that, right? Yo personalmente me voy a encargar de que nadie de su gente cobre venganza. And you know what I'm talking about. El Rojo. El Rojo Flores. That's a mean mother. Tipo muy sanguinario. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? No juegues con eso, mija, ¿eh? No estoy jugando, mi amor. Que mujer enamorada no quiere ver en un hijo todo lo que admira de su hombre. Tu valentía,
tu inteligencia, tu ternura, todo lo que me seduce de ti, Chema. ¿Mi ternura? Y si voy a redondear este cuerpo, que es mío y que te gusta tanto, que sea para que siga tu sangre en mi sangre. Me estás enamorando más, mija. Me estás matando poquito a poco. Quiero que lo hagamos aquí, mi amor. En tu tierra, bajo este techo. Que nazca libre como tú. Bajo este sol que arde en las mañanas. Con esta pasión que es tuya y mía. Con esta pasión que solo tú me enseñaste, mi amor. Márcame, Chema. Hazme lo que nadie me hizo antes. Hazme mujer de verdad.